es el organismo que en la actualidad regula la formación médica especializada en el ámbito hospitalario, porque en el ámbito nacional sabemos que es el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el MECIT. Bueno, a partir de la formación del Consejo Nacional es que surge el examen nacional único de residencia médica. Y bueno, ese examen tiene el Consejo Nacional de Residencia Médica, es el organismo responsable de ese examen, pero como el brazo académico del Consejo es la UAS, entonces se decidió que la UAS impartiera por reglamento ese examen y es lo que ocurre en la actualidad. Fíjense, déjenme darle un dato porque tengo que aprovechar para decirlo. Antes de la formación del Consejo Nacional en 1996, desde el 64 hasta el 96, ese examen nacional de residencia médica lo impartía la UAS y nunca hubo problema, nunca hubo denuncia, no había participación del sector privado y todo bien. La UAS no cobraba ni un solo centavo por impartir ese examen, sino que lo hacía por el altruismo académico de la Universidad del Estado. Tan pronto surgió el examen nacional único de residencia médica y comenzó a producir algún dinero que precisamente debo decirle a ustedes que parte de ese dinero toma la UAS para poder sustentar el posgrado, porque los estudios de posgrado no tienen presupuesto, porque el presupuesto de la UAS por parte del Estado Dominicano es para financiar los estudios de grado, no de posgrado, y la residencia médica es un estudio de posgrado. Tan pronto comenzó la UAS a percibir unos centavos, inmediatamente algunas instituciones privadas mostraron interés y ahí vino la denuncia y todo lo que ustedes han visto. Es un examen pulcro, transparente y a más no poder. Aquí les presento algunas de las características del examen único de residencia médica. Ese examen de residencia médica tiene un carácter general. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que mide el examen de residencia médica es la formación general del médico, no la formación especializada. Y por tanto, las preguntas del examen tienen que tener en lo fundamental un carácter general. Y el futuro residente debe orientar sus estudios en el aspecto general y no profundizar en cuestiones súper especializadas, que puede ser que hayan una o dos o tres, algunas preguntas, pero el carácter del examen es general. El examen tiene 2 horas de duración. Eso es muy importante. Tiene 1 minuto por pregunta, más o menos. Tiene que cuadrar bien ese tiempo. Una respuesta por pregunta. A veces los residentes se confunden y hasta ponen 2 preguntas, 2 respuestas, cuando en realidad debe ser una sola. Puede haber más de un examen a la vez. Atención, en este examen que viene ahora, este examen nacional único de residencia médica, va a haber más de un examen. Eso es un reto para los que dicen que el examen circula, porque ahora van a tener que decir, circularon los exámenes, no circuló un examen. Son varios exámenes que puede haber, entonces, pero no importa. Eso es igual que cuando los maestros nuestros en la universidad, había maestros que nos daban un examen y eran 4 y 5 exámenes que ponían y dejaban que todo el mundo se fije, porque ellos sabían que había varios exámenes. Eso es lo que ocurre en el mundo en el día de hoy. Las preguntas proceden de la guía de contenidos, o sea que la Oficina de Residencia Médica de la UAS emite una guía de contenidos de donde salen las preguntas del examen. Un aspecto nuevo también de este examen es que no hay tope de exclusión de notas. ¿Qué quiere decir eso? Anteriormente, ustedes recuerdan que para que una persona pudiera concursar tenía que haber sacado 65 puntos o más. Ahora no. Ahora sencillamente usted hace su examen. Si sacó menos de 65, como quiera, usted va a concursar en menor, tiene mejor condición el que saca mejor nota en el examen, eso es obvio. Pero
todo el mundo tiene derecho al examen, ese examen general que no tiene tope de exclusión. Fue muy lamentable ver buenos estudiantes que por una razón u otra tenían 64 puntos y no pudieron acceder. Yo voy a hacer los macarrones con queso que le había comprado a la niña. Eso no debe ser. Ay. ¿De dónde proceden las preguntas del examen nacional único de residencia médica? Esto es para edificar a los futuros especialistas. Las preguntas proceden de la cátedra de la universidad, de las especialidades básicas. O sea, hay una cátedra de pediatría, una de obstetricia, de medicina interna y de cirugía. Esa cátedra tiene su asiento en los hospitales. Bueno, pues esa cátedra aportan una cantidad considerable de preguntas de acuerdo al reglamento del examen. Eso mismo ocurre también con las escuelas de medicina de la UAS, ciencia morfológica, fisiológica, salud pública y así sucesivamente. También las universidades privadas con residencia médica aportan preguntas. Aportan también preguntas a las sociedades médicas especializadas y también los coordinadores del internado, y obviamente también se toman preguntas de la guía temática que promueve la Oficina de Residencia Médica. Como ustedes pueden ver, es un conjunto amplio. ¿Cómo está estructurado el examen? Eso es una pregunta muy importante para el estudio y la preparación de los futuros especialistas. Bueno, están las 4 áreas básicas de la medicina: medicina interna, cirugía, obstetricia, pediatría, pero también están las ciencias básicas, por ejemplo, anatomía, embriología, genética, ciencia fisiológica, y también las asignaturas de la Escuela de Salud Pública, la epidemiología, la medicina preventiva, la anestesiología. Pero en sentido general son 5 áreas y cada una aporta un 20% de las 100 preguntas del examen. O sea, pediatría, un 20% de la pregunta del examen, así obstetricia, cirugía, medicina interna y la ciencia básica. Así es que ustedes tienen que estudiar sabiendo la representación en preguntas que tiene cada una de estas áreas. Aquí les presento el resultado del examen nacional único de residencia médica del periodo de 2015 al 2020. Fíjense ustedes que de estos datos aparece la totalidad de médicos que se examinaron en cada uno de los años, lo aprobado por año y también los reprobados. Salta a la vista que el año donde hubo una mayor cantidad de aprobados fue en el 2016, con un 50.54 aprobado, 49.6 reprobado. Y también en el 2019, donde hubo una totalidad de 37.7 aprobado, un 62.5 reprobado. Más o menos le da a ustedes una panorámica de cómo son las cosas. Todos los reprobados en esos años no pudieron concursar. Sin embargo, ahora van a concursar con una proporción, ¿verdad?, de la nota que sacaron. O sea que todos tendrán la posibilidad de concursar ahora, porque no hay exclusión. Siguiente. Algunas recomendaciones útiles que le puedo dar para los que están estudiando. Deben planificar su estudio. No se puede estudiar de forma improvisada. Tienen que programar su tiempo, su espacio para estudiar. Tienen que estudiar de forma consistente. No es 2 días, 2 horas hoy, 3 mañana, 1 pasado. No estudié el domingo. No, aquí tienen que estudiar todos los días con un número fijo de horas y también con la misma metodología. Y tienen que programar el descanso también, porque esto también es problemático. Cuando usted está estudiando muchas horas sin descansar, entonces la asimilación no es la misma. Tienen que entonces vuelve atrás, por favor. Vuelve atrás. Atrás. Tienen que seguir una metodología de estudio y una consistencia en la forma de estudiar. Tienen que fijarse bien en la bibliografía, porque en el examen de residencia médica se le especifica a ustedes cuáles ediciones de los libros
pediatría, obstetricia, medicina interna, cirugía, cuáles son las ediciones que han sido tomadas en cuenta para el examen y de dónde están las respuestas a las preguntas. Por eso tienen que estudiar con libros actualizados y también tienen que desarrollar la habilidad para el autoestudio, para ustedes ir estudiando y a la vez ir evaluando su aprendizaje. Son algunas recomendaciones que le estamos dando. La siguiente: algunas prácticas no recomendables asociadas con los resultados del examen nacional de residencia médica. Son algunas recomendaciones que le voy a decir. No definir un orden de estudio. Esa práctica no puede existir. Deben erradicarla. Usted tiene que estudiar con un orden de estudio, una sistematización para que pueda ir avanzando progresivamente y asimilando y que pueda contestar la pregunta que les haga de lo estudiado. Una práctica también que desaconsejamos es solo estudiar exámenes viejos. Hay personas que solamente estudian exámenes viejos. Nosotros no recomendamos eso. No quiere decir que si usted tiene un examen viejo no lo estudie para ver cómo están formuladas las preguntas o cuáles son las prioridades en términos de preguntas que aparecen. No programar la alimentación suya. Miren, señores, para estudiar 6 horas, 8 horas, 10 horas diarias hay que alimentarse. Porque si usted no se alimenta, entonces usted va a ver un deterioro de su salud y de su capacidad de asimilación. Y eso no es nada bueno. Miren, violación del patrón del sueño. A veces los aspirantes estudian, no duermen o duermen a diferentes horas e incluso amanecen. Una de las prácticas que no debe existir es amanecer estudiando. Cuando usted amanece estudiando, usted cree que usted ha realmente asimilado, pero no es así. Durante el sueño, óigase bien, la neurociencia ha demostrado que durante el sueño se produce una reorganización de los procesos neurocognitivos, que es lo que permite realmente la asimilación y la comprensión y el almacenamiento de los conocimientos de todo lo que usted ha estudiado en el día. Si usted no ha dormido, entonces usted ha estudiado, pero ha perdido su tiempo en gran medida porque la asimilación es muy deficitaria. Hay consecuencias de no dormir, hay consecuencias de la falta de sueño en el aprendizaje. Por ejemplo, la defensa inmunológica de una persona que no duerme adecuadamente se afecta y se puede enfermar y también puede ser blanco de las enfermedades más comunes. Se puede producir alteración del estado del ánimo, tendencia a cometer errores. Óigase bien, el que no duerme puede cometer errores. Se puede producir también agotamiento del sistema nervioso. Hay un agotamiento del juicio crítico. Y si usted no tiene juicio crítico, no puede comprender lo que estudia y mucho menos puede tener un buen desempeño con las preguntas del examen. Entonces usted tiene que dormir. Entonces, fíjense, otra cuestión que quiero decirle, también pérdida de la memoria, disminución de la capacidad de la memoria. Y dice la gente en el campo que aprender, saber es recordar a tiempo. Pues si su memoria está afectada porque usted no duerme, pues entonces no lo mueva, espérate un segundo, vete atrás. Entonces puede tener algunas dificultades. Finalmente le quiero decir lo siguiente. Cuando usted se esté examinando, lea con cuidado y no muy rápido la pregunta, porque entonces usted puede ver que existen diferentes respuestas y usted va a tener dudas, pero tiene que leer bien porque siempre va a haber una sola respuesta, ya lo dijimos. Si usted tiene dudas con respecto a una pregunta, no se detenga, siga llenando la que usted ya se sabe. ¿Por qué? Porque se le puede ir el tiempo y dejar de contestar preguntas que usted se sabía, pero que no hizo por estar buscando una que no contestó y que no está seguro. Entonces, cuidado con el día antes. Ya le dije, no puede amanecer y debe el día antes del examen, no se maltrate tanto, no amanezca estudiando y el día anterior, más bien usted puede hacer una que otras revisiones, pero no profundizar porque va a llegar muy agotado física y mentalmente al examen y eso no es nada bueno.
Asegúrese cuando tome su examen en la mano, cuando se lo entreguen, que tengan las 100 preguntas, porque en ocasiones por un error pueden faltar 4 o 5 preguntas y usted no darse cuenta, y esas son preguntas que pueden crearle una disminución en su nota, y por un punto usted puede no ganar. También hay que contar el número de hojas. Si le dicen que el examen tiene 10 hojas, cuéntela para que usted sepa que no le falta nada. Y al entregar el examen, cheque bien que usted contestó todas las preguntas, porque recuerde que usted dejó alguna pregunta, siguió hacia adelante para contestar la que se sabía, para regresar a la que no se sabía. Entonces puede ser que se le hayan quedado algunas preguntas también. Bueno, entonces, leer y entender la pregunta antes de contestarla. En ocasiones, un estudiante está leyendo la pregunta y sin haberla leído completa, él entiende que se la sabe porque a lo mejor la vio en un examen viejo o se acostumbró a esa redacción. Si no la lee completa, entonces puede cometer errores. Así es que tienen que tener mucho cuidado con respecto a eso. La última, yo creo que ustedes tienen que mantenerse tranquilos, con un equilibrio emocional, estudiar y sobre todo analizar críticamente cada pregunta, hacer ejercicio de su mente y hacer ejercicio de su memoria. Decía Albert Einstein que la mente es igual que un paracaídas, que solo funciona si se abre. Ahora, Pregunta, buenas noches. Espérese, vamos a organizar esto, compañero. Lo primero es felicitar al doctor Mauro Canario por su excelente ponencia. ¿Cómo vamos a organizar las preguntas? Obviamente, lo que tengan la mano levantada, igual que anoche, vamos a permitir 10 preguntas. No vamos a permitir lo que anoche dejamos que sucediera, que hubieron compañeras que hicieron hasta 3 preguntas en diferentes turnos. Una sola pregunta o una sola inquietud en un solo turno, para que le demos tiempo a los demás compañeros. Vamos a comenzar con el compañero. ¿Su nombre, doctor? Lorenzo Díaz, su ex alumno. ¿Cómo está usted, doctor Cava? Bien, bien, Lorenzo, bien. Vamos, para adelante. La pregunta mía es la siguiente. Esta primera vez que voy a concursar, me gustaría saber cuántos hospitales yo puedo concursar y si los hospitales militares tienen restricción de aceptar médicos civiles en sus instituciones. bueno, con respecto a... ¿Puedo ir contestando, Zenén? El micrófono, Zenén, está apagado. Mauro, Sí. gracias, tenía el micrófono apagado. Eso va como tú lo consideres, o las anotas todas y las respondes en un bloque, o la puedes ir respondiendo. Mejor por bloque para ganar tiempo. Bueno, pues ya anotamos la de Lorenzo. El micrófono. Robert Darío. Betancourt. Sí, buenas noches. ¿Cómo están? Excelente de Buenas posición. Arranque con la pregunta. Con relación a los concursantes que guardaron la nota del año pasado, el proceso es el mismo que el pasado año, como han habido algunos cambios, ahora con la nueva Administración de Salud Pública, de que todo el mundo puede concursar. ¿Podemos seguir con la misma nota del año pasado y concursar para este? ¿Han habido algún cambio nuevo, diferente con relación a eso? Bien. Eso lo respondió el doctor Pedrocín anoche, pero también se puede responder ahora. Taina Herrera. Taina Herrera, su pregunta o su inquietud. Sí, buenas noches. Yo quiero saber por qué no se toma en cuenta todos esas desventajas que tiene no dormir y hay tanta presión en las residencias. O sea, por qué las autoridades no ayudan a que los residentes puedan tener horas de descanso. Y por favor, recordar las preguntas que hay en el grupo de WhatsApp. Perfecto. Elizabeth. Elizabeth, es su turno.
Sí, buenas noches. Mi pregunta es con respecto a la entrevista. Aunque yo haya elegido una especialidad y vaya a la entrevista y suceda que mi puntuación no sea la factible, o sea, no me den los puntos, yo puedo optar por otra especialidad. Continúen. También, aparte de todo. ¿Ves que tú me... El moderador que del próximo turno. El profesor Aníbal Gomera tiene una inquietud y veo al profesor Ajana. Saludo para el profesor Ajana, que lo vemos por aquí. Muchas gracias, Zenén. Y excelente conferencia la de Mauro. Así es, nos tiene acostumbrados a ella. Bien. Profesor Gomera. Gracias. Felicito a Mauro Canario, excelente exposición que hizo como siempre, no me sorprende para nada, dadas las calidades que residen en ese distinguido colega hermano del alma. Hay un aspecto de una tabla que Mauro presentó, que es interesante, que se refería al año 2020, donde el 78% de los que participaron en el examen reprobaron, un 20% y algo apenas aprobó. Yo no pude tener acceso a los exámenes ya realizados para poder validar una serie de cosas, pero sí revisé algunos de los exámenes que se habían impartido. Y yo planteo la hipótesis que la causa fundamental del número de reprobados se debe a la estructura que tiene el examen. Cuando hablo de la estructura me refiero a que es un examen de selección múltiple y que la construcción de ese examen de selección múltiple goza de algunos errores técnicos, como por ejemplo, enunciados que suponen juicios de valor o opiniones personales que hay que evitarla en un examen. Por ejemplo, ¿cuál considera usted que es la conducta más adecuada? ¿Cuál piensa usted que es la opción más adecuada? Y en segundo lugar, hay opciones y distractores que no tienen correspondencia gramatical con el mismo enunciado. Entonces eso hace que el estudiante cometa el error de responder la pregunta y de manera incorrecta. Y por último, para no abundar mucho, perdón, se me fue el micrófono aquí, perdón. Y por último, se incluyen a veces opciones que engloban otras opciones y que debe evitarse la formulación de esas opciones. O sea, la construcción de los reactivos tan incorrectos, incluyendo las opciones. Normalmente se estipula en las técnicas pedagógicas referentes a la evaluación que no deben ser más de 5 opciones en un examen de selección múltiple. Con 5 opciones es suficiente. Y cierro ya para no atender la intervención, que se formulan a veces opciones que son heterogéneas, tanto las que se refieren a la longitud como a su complejidad, y entonces eso hace que el candidato a la residencia se confunde en el llenado de la pregunta. Y se repiten elementos en opciones de tal manera que son comunes a varias de ellas, y eso genera también mucha confusión. Yo pienso que hay que revisar la construcción misma del examen, aumenta el número de reprobados. Esa es mi formulación hipotética. Lástima que no tuve acceso a los exámenes ya realizados, pero al revisar los exámenes construidos, pude notar toda esa serie de errores que se cometen en la construcción propia del examen. Gracias. Bien. Abrazo, Mauro. El doctor Jorge Soto, el maestro Jorge Soto, veo con la mano levantada.
Bueno, en lo que Soto se prepara, continuemos con Disnauri. Estoy aquí ya, estoy aquí, Zenén. Pues dele para adelante, profesor. No, excelente la intervención del doctor. El maestro Mauro Canario también brillante su exposición, pero entendemos que debemos pasar de las simples preguntas directas, independientemente de que sean de selección múltiple, y debemos construir ya preguntas más acorde con los nuevos tiempos. O sea, debemos presentar más casos clínicos donde el estudiante pueda tener claves, o sea, claves precisas, tanto en los estudios paraclínicos de laboratorio como una resonancia magnética, una tomografía, una simple radiografía de tórax, porque realmente uno viendo los exámenes que imparten en España con el MIR, o viendo los exámenes que se imparten en los Estados Unidos con el USMLE, o sea, realmente el tema de esas preguntas directas con selección múltiple se han ido quedando atrás. Y como plantea el colega, la elaboración de las preguntas deja muchísimo que desear. Yo he estado revisando últimamente porque tengo una persona muy allegada a mí que va a concursar y realmente cuando uno lee la pregunta tiene mucho déficit en muchísimos contextos y por lo tanto realmente los estudiantes no es que no se saben la pregunta, es que la elaboración es horriblemente pésima. Gracias por permitirme la participación. Bien. Disnanjuri. Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren bien. Yo más bien no tengo pregunta, pero sí deseo expresar lo siguiente. Esta conferencia es muy nutritiva. No podemos aprovechar todos porque realmente tiene un buen contenido visto en el día de ayer y en el día de hoy. Pero le voy a solicitar a mis compañeros que estamos escuchando en las exponencias que por favor al momento del expositor esté dando su conferencia que apaguen los micrófonos porque me sucedió en varias ocasiones que yo quería escuchar lo que el doctor estaba hablando y realmente se me dificultó. También una sugerencia que usted doctor como moderador también usted puede silenciar todos los micrófonos. No, lo que sucede es que si se silencian hay que parar la conferencia y reiniciarla. Bueno, pues está bien. Pasen todos feliz resto de la noche. Muchas gracias. Bien, el señor Robert Pérez. Le sigue después Gloria Jiménez. Indira. Buenas noches. El doctor Robert Pérez aquí. Muy buena exposición de los maestros. Mi pregunta es, ya corroborando de que ya los maestros han dicho, de que las preguntas que se han elaborado en el examen no han sido elaboradas de la mejor manera. El profesor en su exposición dijo de que las preguntas del examen deben ser de lo general, porque somos médicos generales que vamos a tomar el examen, no somos especialistas. ¿Por qué hacen las preguntas tan rebuscadas que por lo cual muchas veces, a pesar de que son mal elaboradas, hay un porcentaje mayor de médicos que no pasamos o que no hemos podido pasar el examen por esta razón? Si las preguntas se podrían hacer o se deben hacer más de lo general que lo de lo especializado. Perfecto. Vámonos ahora con la doctora Gloria Jiménez. Sí, buenas noches, doctor. Muy buena exponencia. Me ha gustado bastante esto acerca del examen. Mi pregunta es, si hay forma de que el examen pueda durar mucho más tiempo a la hora de uno estar cogiéndolo. Lo digo es porque leerlo y llenarlo no nos da el tiempo, es decir, 1 hora para uno llenar 100 preguntas. ¿Existe la forma de que residencias médicas pudiese extender más lo que es el tiempo del examen para que uno pueda leer bien, llenar bien y no estar tan apurado a la hora ya de uno eso, dame favor. haciendo el examen? Muchas gracias. Bien, quedan 3 preguntas y esas personas son Robert Darío,
el doctor Moisés Figuereo y la doctora Indira. Ahí cerramos la sesión para que el doctor Mauro Canario pase a responderla. Robert Darío. Moisés, entonces, el doctor Moisés Figuereo. Bien, buenas noches. Más que una pregunta, yo quisiera hacer una sugerencia con relación a la, ¿cómo le explico? Hay una irregularidad con relación a las aulas impartidas. Hay un proceso no completado allá en la administración. Por favor, doctor Mauro Canario, el doctor Pedrocín, que pongan atención a ese asunto que nos preocupa bastante a los que vamos a coger el examen este año. Muchas gracias. Bien. La doctora Indira. Doctora Indira. Buenas noches. Bien. Sí, mis felicitaciones para el doctor Mauro, muy buena exponencia. Mi pregunta es la siguiente. Una persona que concurse para medicina interna, que gane, que luego decida pasarse a una especialidad, por ejemplo, que solamente amerite un año de medicina interna, ¿cómo esa persona puede concursar o qué se tome en cuenta para concursar, vamos a suponer, para una especialidad como dermatología, que solamente es con un año de medicina interna? Muy bien. Joel Alexander, y ahí acabamos. Muchísimas gracias, doctor. Hemos sabido que años anteriores hay errores en las correcciones de las preguntas de los exámenes. Me interesaría saber si existe un mecanismo para poder impugnar preguntas que nosotros podamos decir por qué entendemos que esa no sea la respuesta correcta. Gracias. Bueno, gracias por sus preguntas. Y a continuación, el profesor, el maestro Mauro Canario, pasará a respondérsela. Y esperamos que lo dejen satisfechas esas respuestas. Bueno, vamos a quitarme de esa última pregunta. Si hay posibilidad de impugnar preguntas. Hasta ahora no hay esos antecedentes. Sin embargo, en las reuniones que nosotros sostuvimos, e incluso en una reunión que se hizo en el Colegio Médico entre nuestro presidente, el doctor Waldo Ariel Subero, el ministro de Salud saliente y también la rectora, la doctora Emma Polanco y nosotros, acordamos que era conveniente poner algunas preguntas para que, por si en dado caso había que darse esa situación de, como dice el compañero, de impugnar una pregunta, nada más tener que poner una de la que hay, de la extra que se pusieron. Miren, en la mayoría de los exámenes del mundo siempre se colocan 2 o 3 o 5 preguntas extra, por si en dado caso hay problema con una pregunta, sencillamente impugnarla y subir una de las otras. Eso es un procedimiento rutinario. Ningún examen es perfecto. Nosotros hemos estado en México, nosotros hemos estado de jurado en México, hemos estado en España y conocemos bastante el UCMLI en Estados Unidos. Y ustedes saben que todos esos exámenes han tenido en su momento su crítica y hay un comité de seguimiento a las preguntas de los exámenes, lo que quiere decir que nada es perfecto, todo puede ser perfectible. En cualquier situación, lo que nosotros tenemos es que darle el frente y resolverla progresivamente en camino hacia la excelencia. Con eso contestamos la pregunta número 13, que fue la última. En ese mismo orden, debo decirle a ustedes, bueno, Robert Darío no hizo pregunta, Figuereo Moisés hizo una pregunta, una sugerencia sobre las aulas. En realidad, el comité organizador en el aspecto logístico está cumpliendo el protocolo de salud pública y no va a haber problema con las aulas porque nosotros tenemos una cantidad de aulas extra con relación a la de los exámenes anteriores, lo que quiere decir que todo eso se ha tomado en consideración porque estamos en una pandemia y nosotros tenemos también que garantizar la salud tanto de los doctores que van a tomar el examen como también del cuerpo de profesores y también del personal de apoyo. Quiere decir que ahí no hay mucho inconveniente. Hay una pregunta que hizo Indira, que es si una persona que gana la residencia
por ejemplo, de medicina interna, y luego pasa y quiere tomar una especialidad que solamente requiere de un año de medicina interna, que si es haber ganado esa residencia que dura 3 años, haber hecho una especialidad que dura 3 años le resuelve el problema del prerequisito de 1 año que tiene la otra, eso no hay una respuesta satisfactoria. Se resolvió el caso en la residencia de cirugía reconstructiva del Hospital Salvador B. Gautier, y estamos tratando de hacer una generalización de todos los casos, pero no, todavía no hay nada concluyente, pero ya hay un precedente, incluso de muy reciente sobre eso. Se trata de la cirugía reconstructiva que dirige el doctor Severo Mercedes allá en el Hospital Salvador B. Gautier. Bueno, Jorge Soto, mi queridísimo amigo, hermano, Jorge Soto había hecho unas observaciones. Decía él que deberíamos pasar de pregunta más directa a la pregunta de caso clínico. Esa ha sido la tendencia del examen. Se han ido poniendo más preguntas de casos clínicos y en realidad, sí, yo estoy de acuerdo también y esperamos que eso siga siendo una realidad en los próximos exámenes. Robert Pérez dice Robert Pérez que por qué hacen la pregunta tan rebuscada si en realidad deben ser preguntas generales. Nosotros esperamos, Robert, que en este examen de ahora esa situación se corrija e incluso paso de ahí mismo a contestar algunas de las preguntas que se hicieron antes, como la de mi distinguido maestro Aníbal Gomera, en el sentido de que hay que resolver algunos aspectos de la formulación de la pregunta, de la parte de las opciones, la parte de las ambigüedades. Entonces quiere decir que ahora en la comisión de redacción de preguntas también es multidisciplinaria. El banco de preguntas también ha sido depurado con personas especializadas en el área de educación, en el área de educación, de redacción, de comunicación, para que todas esas cuestiones se resuelvan en grado superlativo, ¿verdad? Quiere decir que se ha hecho una verdadera disección a ese examen, tratando de que responda a esas explicaciones que yo le di anteriormente. Bueno, entonces hubo alguien que preguntó que si podían concursar que si la nota que tenía procedente de otro examen se pueden seguir manejando igual, o sea que no ha habido cambio con respecto a eso. Así mismo, ustedes saben que la nota, Pedro Sin anoche, como decía Zenén, se refirió a eso, pues son 2 años. Si usted concursó el año que pasó, tiene su nota, esa nota le vale por 2 años. Si usted va a aspirar a una residencia que requiere de nota muy alta, entonces usted tendrá que valorar si se queda con esa nota o si vuelve a concursar, porque hay residencias que requieren más puntos que otras. Eso ya es una decisión personal. Dice Taina Herrera que por qué no se toma en cuenta el no dormir en la residencia. Pues mire, el nuevo reglamento de residencia médica va a tomar en cuenta seriamente esa situación. Y yo sé que el colegio médico también está en esa misma situación. Hay que humanizar más el régimen de la residencia médica y un residente tiene que dormir. Y es obvio que si el residente no duerme bien, comete un error, recibe una sanción, esa misma sanción le va a llevar a que no duerma y a que siga reproduciendo errores. Entonces, en algún momento hay que romper ese círculo vicioso y la humanización debe ser de primer orden, porque ¿cómo es posible que el que va a brindar salud y va a aprender a la vez, entonces esté sometido a procedimientos que atenten contra su salud? Eso no puede ser, no es ético ni es humano, y entonces ya se está tomando en cuenta esa situación. Elizabeth planteaba bueno, ella dijo que aunque haya elegido una entrevista, puedo optar por varias especialidades. Bueno, miren, en la reunión que se hizo con los ministros, se planteó que había que darle un poco más de apertura a esa situación. El examen tiene que ser más flexible
para que los aspirantes puedan moverse con más apertura, con más flexibilidad y que el examen propenda es hacia que se ocupe en la plaza y que quien tenga las calificaciones requeridas pues ocupe la plaza. Hay que darle facilidad y en eso estamos. Eso va a mejorar profundamente en este examen. Profesor Jorge Asjana, saludo al distinguido maestro Jorge Asjana David, quien también en gran medida tiene su experiencia y sus aportes en este tipo de examen en la UAS y también en el ámbito hospitalario. Me había referido a Aníbal Gomera con respecto a la tabla del 2020. Pudiéramos verla después en detalle, Aníbal, pero tus observaciones siempre son muy atinadas y yo creo que sí, que de lo que se trata es de seguir mejorando. Hay un compromiso siempre de mejorar. Hay mucha ambigüedad en el examen. Yo veo que fue un denominador común en las preguntas, hablar de las ambigüedades del examen, y yo estoy leyendo las notas que están mandando en las redes sociales y las notas al pie de esta presentación y acentúan eso. Entonces todo el mundo no puede estar equivocado. Por eso ha sido uno de los puntos que se ha tratado de perfeccionar en este examen. Dice aquí que la construcción misma del examen, bueno, eso lo decía Aníbal, que la construcción misma del examen puede coadyuvar a que haya más reprobados. Bueno, por eso es que tenemos, y se está haciendo, y tenemos el reto de seguir mejorando, porque el objetivo de nosotros no es que nadie se repruebe, es que el que tenga los méritos vaya hacia adelante. Y es importante que sepan los noveles médicos que concursan quizás por primera vez, que el examen no es el concurso. El concurso tiene diferentes pasos, diferentes requisitos, y uno de ellos, yo diría que el principal es el examen, pero que hay otros requisitos. Entonces, el examen debe mejorar para que pueda medir realmente los conocimientos, las habilidades, las destrezas de los concursantes y que entonces sea verdaderamente justo. Dice Gloria Jiménez, creo que la última pregunta ya, que por qué no hacen el examen un poco, se le da un poquito más de tiempo para poder leer la pregunta. Bueno, se está dando 2 horas, son 120 minutos, pero lo vamos a plantear en el comité, pero si hay que darle unos minutos más, debemos dárselo, porque lo importante es que todos estén satisfechos, que trabajen con ciertos niveles de tranquilidad y que se sientan seguros y que ustedes contesten sus preguntas de forma juiciosa, sin ningún tipo de presión. Y bueno, desearles lo mejor a ustedes en este examen y en su carrera profesional, y todo el staff de profesores de la UAS, también del Colegio Médico y de otras universidades. Yo sé que están en la mejor disposición de acompañarles, porque en la medida en que formamos mejores médicos, tendríamos una mejor salud, y el derecho a la salud dejaría de ser una quimera en República Dominicana para convertirse en una prerrogativa y en un derecho de todos. Muchas gracias. Doctor, Gracias. usted no respondió a mi pregunta. Bueno, ya pasó el tiempo, doctor. Se la haremos llegar. Hágala por escrito, porque al doctor Mauro se le hará llegar. Esto se está grabando y se va a colocar en YouTube en la otra semana todas estas intervenciones para que ustedes tengan la oportunidad. Al doctor Mauro se le va a entregar esta. Y como usted va a estar con nosotros durante alrededor de unos 8 días más, a ver si se la hacemos llegar por escrito. Se lo prometemos con toda honestidad. De todas maneras, decirle que la noche de hoy se rebasó la cantidad de personas que participaron. Hoy, si en algún momento el contador registró 657 personas. Ayer llegamos hasta 600, hoy 657. Hoy tuvimos también maestros de reputadísima calidad, como el profesor Gomera, el profesor Ajana, profesor Jorge Soto, el Minio Liria en algún momento lo vi participando. Yo sé que se me queda alguien, porque tú lo mencionaste, Mauro, se nos quedan varios de los profesores que intervinieron, la profesora del padre Villini. En fin, hoy tuvimos una calidad suprema, además
del nivel de las preguntas, lo cual evidencia que tenemos un auditorium también de participantes muy selecto. Miren, compañeros, tenemos serias dificultades con ustedes dejar sus micrófonos abiertos. Aquí nos enteramos que en una casa esta noche se está haciendo macarrones. Hoy nos enteramos, sí, pero por Dios, anoche hubo una escena, inclusive hasta un poco. Y con queso. El doctor Bienvenido Peña, que también estaba. Por favor, seamos un poco más delicados y más respetuosos, porque ¿qué sucede? Si el control master tumba los micrófonos, el conferencista tiene que volver a reiniciar. Y se pierde el orden de las diapositivas, en fin, nos crea muchos inconvenientes. Antes de comenzar, inmediatamente usted se conecta, tumbe el micrófono hasta que llegue la hora de las preguntas. Túmbelo. No hay necesidad de muchas cosas. Mauro, decirte, yo tengo algunos cuestionamientos con respecto a la estructura del examen, igual que el profesor Gomera. En tanto instrumento de medición, que son 3, a saber, los cuestionarios, las escalas y los inventarios, el examen o los ítems o las preguntas que se incluyen en él deben de ser validadas. Hay 2 tipos de validación, que son las de contenido y las de constructo. Las validaciones de contenido establecen que un examen debe ser obtenido de una fuente, perfecto, los libros. Que estén actualizados o no, eso sería material de una discusión. Pero también aquí se adolece de jueces que valoren el examen, si tienen una sintaxis adecuada, como decía el profesor Gomera, si esas preguntas están debidamente formuladas. Eso lo hacen los jueces. Los jueces no opinan sobre si el examen es bueno o malo, es una opinión eminentemente técnica. Ese examen también debe de aplicarse a una población X, diríamos de pasantes o de R1, a ver cómo le va a ello en ese examen. Es lo que se llama fiabilidad del examen. Y se le aplica desviación estándar. A mayor desviación estándar quiere decir que el examen es más entendible, es más discriminatorio. Y me parece que todavía no hemos llegado ahí, pero aspiramos a ir mejorando cada día más. A Eduardo Galeano le preguntaron una vez en Colombia que le dijera qué era la utopía, y él dijo, ¿qué es la utopía? Imaginémonos que nos paramos frente al malecón o frente al mar y miramos donde el sol y el mar se tocan y caminamos hacia ese punto. Cuando llegamos hacia donde creíamos que se tocaban, vemos que no, que el horizonte está mucho más hacia allá. Y uno dice, pero no caminé nada. Entonces uno dice, sin embargo, tú miras hacia atrás y ha dejado tremendo trecho en ese proceder y en ese caminar. Desde cuando comenzamos la residencia en el 67 hasta este momento hemos caminado en pos de esa utopía de mejorar cada día más ese instrumento de validación que son los exámenes, y seguiremos mejorando. Este ciclo de conferencia es parte de esa preocupación, no solo del Tejada Florentino, sino de estos profesores que se han sacrificado. Señores, aquí no se le está dando un centavo a nadie porque este curso es gratuito. Y esos compañeros, profesores, vicerrectores, decanos, directores de departamento, maestros, coordinadores, han puesto su empeño para sacar esta conferencia y dedicarnos esta noche para estar con ustedes, deseando que le vaya mucho mejor que el año pasado. Ese es realmente el objetivo, de que les vaya bien a todos, y es el objetivo del Tejada Florentino. Mañana nos veremos, será otra jornada más. En el día de mañana nos toca con el profesor Freddy Ferreras. Nos va a hablar de cómo se calculan los puntajes, que mucha gente todavía no sabe, y va a irlo definiendo uno por uno, cómo debe ser la entrevista, esto, lo otro. De manera que esperamos que se supere la asistencia de hoy, que las considero muy buenas, 660 participantes, muy buena, y esperamos que mañana todavía tengamos más compañeros en este día a día que el Tejada Florentino le ha preparado a todos ustedes en este taller sobre residencias médicas. Muchísimas gracias, Mauro, muchísimas gracias, distinguidos profesores, muchísimas gracias, distinguidos compañeros que nos acompañaron durante todo este tiempo con su participación. Pasen muy buenas noches y será hasta mañana. Gracias.